Entonces, bienvenidos. Les decía que en esta última parte de la materia, el último bloque, vamos a trabajar con lo que denominamos genética de poblaciones. Los objetivos que pretendemos alcanzar en este bloque son los que tienen en la guía. Si bien hemos acotado en la guía que les mandamos desde la cátedra, la guía con la que vamos a trabajar hoy, hemos acotado algunos temas puntuales de la genética de poblaciones, los objetivos generales que vamos a intentar alcanzar entre hoy y la clase del martes son interpretar el comportamiento de los genes que controlan los caracteres cualitativos en poblaciones naturales, y también vamos a desarrollar capacidad de aplicar conceptos teóricos a la resolución de problemas. Bueno, entonces, yo voy a poner el resaltador y les voy a ir indicando. ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? Hasta ahora hemos visto esto, es decir, hemos estudiado las bases moleculares, falta una S, y cromosómicas de la herencia, y hemos analizado, hemos hecho el análisis genético de un carácter aplicando o a partir de la genética mendeliana. Eso es lo que hicimos en el primer bloque de esta materia. ¿Qué nos permitió ese análisis genético? Bueno, por un lado nos permitió definir el comportamiento de los genes y su modo de herencia, pero, y acá quiero resaltar, a nivel individual. ¿Se acuerdan que nosotros, cuando trabajamos con Mendel, cruzábamos un individuo con otro, y eso nos permitía reconocer qué tipo de descendencia íbamos a tener, en qué proporciones íbamos a encontrar una descendencia en función de los padres, o al revés, conociendo los hijos, tratar de deducir cuál era el genotipo de los padres. Pero siempre, volvemos a rescatar, trabajábamos a nivel individual. ¿Sí? Ahora bien, nosotros ahora vamos a implementar otra mirada. Si ustedes ven acá, yo les puse que en realidad los individuos con los que vinimos trabajando no son entidades aisladas, sino que se agrupan en poblaciones. ¿Sí? Es decir, si nosotros teníamos un individuo que era diploide, y estuviéramos mirando este locus, que es el locus para el color de ojos, ¿sí? Supongamos que estaba en un cromosoma determinado, yo acá podía tener el alelo para color rojo, y en este podría tener cualquiera, o rojo, o que fuera heterocigota, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy señalando aquí, esto sería un individuo. ¿Y qué estamos diciendo acá? Que los individuos no están aislados, sino que se agrupan en poblaciones. O sea que yo acá tengo una población en donde puedo identificar individuos. Entonces, lo que les puse aquí abajo es que, aunque los genes existen dentro de los individuos, nos imaginemos a un individuo como si fuera un cubículo en donde están los genes, ¿sí? Y el hecho de que los genes estén dentro de los individuos no cambia su comportamiento mendeliano, es decir, sigue, perdón, se me fue, esperen. Los genes
en el individuo siguen teniendo un comportamiento mendeliano. Pero ahora vamos a ver que el destino de esos individuos que forman parte de la población y por lo tanto de los genes que él porta, están muy ligados a todos los factores que afectan a la población como un todo. ¿Sí? A esta población como un todo. Entonces, ya no vamos a pensar más en individuos, vamos a pensar en poblaciones. Y vamos a ver qué ocurre con esos genes dentro de las poblaciones. Bueno, vamos a pasar a la próxima diapositiva. Entonces, vamos a definir, lo primero que vamos a definir es esta rama de la genética con la que vamos a trabajar en estas dos clases, que se llama genética de poblaciones, ¿sí? Acá les puse que la genética de poblaciones es una rama de la genética que describe en términos matemáticos las consecuencias mendelianas, es decir, las consecuencias de las leyes de Mendel, pero a nivel de población. Ya nos olvidamos de los individuos. Bueno, entonces, nos vamos a hacer primero una idea de por qué nos puede interesar estudiar los genes en las poblaciones, ¿sí? Yo de una población puedo ver la foto, es decir, desde el punto de vista genético puedo ver cómo es la estructura genética de la población en ese momento. Es como que yo le saco una foto de los genes de la población. Pero también puedo ver qué pasa con esos genes a lo largo del tiempo. Es decir, ver la película de los genes a lo largo del tiempo. Y eso es lo que se llama dinámica. ¿Sí? Entonces, en una población yo puedo ver la foto, que es la estructura, o la película, que es la dinámica. Ahora, bueno, ayer me comí algunas letras, ¿no? Es muy importante, desde distintas áreas del conocimiento, ver la foto, de estructura, y ver la dinámica de las poblaciones. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿para qué me sirve conocer o estudiar los genes a nivel de las poblaciones cuando hago un manejo integrado de plagas? Esto les puede interesar a los que estudian agronomía, ¿sí? Fíjense, acá tienen un trabajo que se hizo en el INTA, en la Estación Experimental de Bariloche, ahí lo tienen, para el manejo integrado de una plaga, que es un coleóptero, ¿sí? Que tiene este nombre, que lo que hace es producir una reducción importantísima en el rendimiento de álamos, ¿sí? De plantaciones de álamos. Entonces ustedes fíjense que ahí les dice, yo hice un extracto de esta publicación, y les dice que ese coleóptero que se llama Megaplatypus mutatus, es un coleóptero que es nativo de Sudamérica, que se ha registrado en varios países, entre ellos en Argentina, que se han reportado como plagas de el cultivo del álamo, solo en Argentina, que causa pérdidas en la producción de madera por la merma del crecimiento, y que en algunos bosques del delta bonaerense, un grupo de investigación estudió la estructura genética de la población para ver cómo maneja después esa plaga. Es decir, estudió la foto para ver cómo maneja la dinámica, ¿sí? Que le va a permitir controlar esa plaga. Veamos en otras áreas del conocimiento para qué me sirve estudiar la estructura y la dinámica. Profe, Sí. antes de ¿Quién seguir, habla? Matías, Sí. Matías, dime. no me quedó muy claro el concepto de foto. ¿Me podías explicar de vuelta? Bueno, a ver, ustedes acuérdense. Ay, espérate. Quería
nosotros, cuando veíamos, dijimos que esto era una población en donde tenía individuos, ¿sí? Suponte que esta es la población del coleóptero que están estudiando en el INTA. Entonces, cuando yo me refiero a la foto de qué pasa genéticamente en esa población, en ese momento dado, ya vamos a ver cuáles son las herramientas que utilizo yo para analizar esa foto, esa estructura genética de las poblaciones. Pero es ver cómo es la población desde el punto de vista genético en un momento determinado. Por eso es la foto, en ese instante, en ese momento en el que estoy estudiando. ¿Sí? Y la dinámica es la película, que yo les digo yo, es como que estoy haciendo una comparación, una analogía. La estructura es la foto, la composición genética en un momento determinado. Y la dinámica es, ¿qué va a pasar con esos genes a lo largo del tiempo? Por eso es como que estoy viendo una película a lo largo del tiempo. ¿Se entendió, Matías? Sí, sí lo entendí. Bueno, ahora de todas formas, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo ejemplos, ¿sí? Bueno, entonces yo lo que les mostraba era de qué manera desde distintas áreas del conocimiento era importante estudiar la estructura y la dinámica de las poblaciones. Entonces ya vimos que se usa para realizar manejo integrado de plagas. Otro ejemplo, fíjense, en conservación y manejo sostenible de algún recurso genético, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, yo les busqué un trabajito que es de una revista chilena, en donde analizan la diversidad, o sería la variabilidad genética, en 3 poblaciones de llamas, porque quieren utilizar la llama como un recurso del que extraer lana, pero ese recurso lo quieren hacer, digamos, esa extracción de lana quiere que sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Es decir, en este caso es un trabajo en donde se estudia las 3 poblaciones de llama con el objetivo de lograr la conservación y el manejo de algún recurso genético. Es decir, yo lo que les estoy poniendo son ejemplos para que ustedes vean que esto que estamos estudiando tiene muchísimas aplicaciones en distintas áreas. Ya vimos una de agricultura, esta sería de conservación de un recurso genético. A los biólogos también les puede interesar que la genética de poblaciones nos permite conocer el potencial evolutivo de una población. No se asusten con las palabras nuevas, ya de a poquito las vamos a ir viendo. Por ejemplo, este es un trabajito de Pérez García, es un libro en donde evalúa el potencial evolutivo y la estructura genética de poblaciones. Acá les hice un resumen. Él lo que evalúa es la evolución de microorganismos fitopatógenos, ya que en muchos casos la durabilidad de un programa de control de enfermedades está condicionado por el potencial evolutivo de las poblaciones del patógeno que se quiere controlar. ¿Sí? Supongamos que tenemos un patógeno. A ver, ¿qué patógeno fitosanitario se les ocurre a los agrónomos o a los biólogos? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué patógeno produce alguna enfermedad, alguna plaga? ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Bueno. Buenas tardes a todos. Bueno, a ver qué plaga se les ocurre. Profe, Sclerotinia sclerotum. Bueno, ¿de plaga de qué cultivo es ese? Hongo. Es un hongo, ¿no? Sí. ¿Y a qué afecta? ¿A qué cultivo? A la mayoría de los cultivos extensivos, como la soja. Ah, bueno, entonces es muy importante para la región, ¿sí? Entonces,
lo que les decía recién es que es importante estudiar la genética de poblaciones de este hongo, por ejemplo, Sclerotinia, porque estudiando la genética de poblaciones yo puedo evaluar el potencial evolutivo que tiene esa población, ¿sí? Y acá que les puse, que va a tener a mayor potencial evolutivo, esa población va a tener mayor probabilidad de escapar a un programa de control basado en un fungicida, por ejemplo, en este caso, ¿sí? O en el uso de cultivares, no sé si hay en soja algún cultivar resistente a Sclerotinia. ¿Hay? ¿Conocen? No, profe, creo que no hay. Se trata con fungicidas. Bueno, yo no conozco la soja, pero me imagino que sí, ¿sí? Entonces, ese potencial evolutivo, que fíjense que es muy importante poder evaluarlo, poder estimarlo, poder visualizarlo, porque me da una idea de que una posible fitopatógeno, un hongo, una bacteria, ¿sí? Puede escapar del control que estamos haciendo nosotros con un insecticida, con un plaguicida, con un fungicida. Y ese potencial evolutivo, otra vez, fíjense, se va a ver reflejado en parte en esa foto o estructura de la población que yo estoy estudiando, ¿sí? Entonces hasta ahora ya vimos 3 ejemplos de por qué es importante estudiar la estructura de la población. Vimos el ejemplo del coleóptero que se come los álamos, vimos el ejemplo de lo importante que es estudiar las poblaciones para hacer conservación y manejo de algún recurso, en este caso las llamas, y ahora, bueno, vimos que nos permitiría tratar de evaluar el potencial evolutivo de una población para saber qué manejo voy a hacer yo de esa población. Veamos algún otro ejemplo de por qué es importante la genética de poblaciones. Pensemos en medicina, por ejemplo, que nos puede interesar. Este es un trabajito, es una tesis doctoral, que se hizo en la universidad, creo que es de Barcelona. En este caso, se estudiaba una bacteria, que es Escherichia coli. Y acá yo les puse que para controlar, supongamos que Escherichia coli está produciendo un problema epidemiológico muy importante en una población de humanos, ¿sí? Entonces, para controlar este patógeno, en este caso, que es un patógeno que nos afecta, es necesario conocer la biología y la genética del patógeno, como así también la epidemiología. Entonces, el estudio de la estructura, otra vez, genética de Escherichia coli, ¿para qué sirvió? Para caracterizar esa cepa bacteriana que era problemática en esa población de humanos, que es fundamental en el control de enfermedades infectocontagiosas. ¿Sí? Entonces quedó claro algunas aplicaciones que se pueden visualizar cuando estudiamos la genética de poblaciones. Así empezamos a ver cómo estudiamos la estructura. Sí, profe. Bueno, acá sí, Juan, Ana. Bueno, parece que Juan y Ana nomás. Sí, quedó claro, Bueno, profe. Nico. Bueno. Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, entonces, vamos a definir, entonces, si estamos hablando de ya población, vamos a definir lo que es una población. Y en genética la llamamos población mendeliana. ¿Sí? Una población mendeliana, tienen aquí la definición. Es un grupo de individuos
que se cruzan o potencialmente se cruzan entre sí, es decir, se pueden aparear entre sí, y que comparten un espacio y un tiempo y un acervo genético común. El acervo genético es el pool de genes, el conjunto de genes. ¿Sí? Entonces, un conjunto de individuos que pueden cruzarse entre sí, que están en un mismo espacio, en un mismo tiempo, y entre ellos comparten un pool de genes. Y acá abajo tienen el concepto de acervo génico o pool génico. ¿Qué dijimos? Que era el conjunto de genes, es decir, es la combinación de todos los alelos para todos los rasgos que exhiben los miembros de una población. Supongamos que estamos hablando del Drosophila, ¿se acuerdan que era la mosca de la fruta? Y vimos algunos caracteres para esas moscas, vimos color de ojos, la forma de las alas, la presencia de quetas en las patas, bueno, todos los rasgos que exhiben los miembros de esa población de Drosophila forman el pool génico. ¿Sí? Y bueno, y acá hay algo importante que quiero destacar, que es esto que tenemos acá. Porque entonces ustedes me dirán, muy bueno, profe, pero entonces, ¿para qué vimos la genética de Mendel si ahora nos piden que nos olvidemos de los individuos y pensemos en las poblaciones? ¿Leo sus mentes o no leo sus mentes? ¿Están pensando eso o no están pensando eso? Sí, me dice Juan. Así es, Victoria. Bueno, primero tuvimos que estudiar a Mendel, porque en la genética de poblaciones vamos a aplicar los conceptos de Mendel a la predicción de frecuencias, que vamos a llamar fenotípicas, genotípicas y génicas, de una generación a la siguiente. Pero, ¿se acuerdan cuando veíamos Mendel que cruzábamos un individuo por otro individuo? Es decir, teníamos cruzamientos conocidos. Acá lo que vamos a resaltar es que se consideran todos los apareamientos posibles entre los miembros de una población. Ya no es un solo cruzamiento, son todos los apareamientos que pueden darse entre los individuos que forman parte de esta población mendeliana. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos, ya sabemos lo que es una población, ya sabemos que de la población podemos estudiar la foto, que era la estructura, o el comportamiento de esos genes en el tiempo, que es la dinámica, ¿sí? Entonces, ahora vamos a empezar a ver cómo hacemos eso. Bueno, entonces, dijimos que de la población, desde el punto de vista genético, podemos estudiar la estructura. Ahora, ¿qué significa conocer la estructura de una población? Significa conocer la constitución genética de las poblaciones, ¿sí? Es decir, cómo está constituida genéticamente una población. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de las frecuencias fenotípicas, a través de las frecuencias genotípicas y a través de lo que vamos a llamar
frecuencias génicas o alélicas, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, estas tres frecuencias que vamos a poder calcular o estimar en una población, me van a dar una idea o me van a mostrar la foto de la población en un momento determinado, o la estructura de la población en un momento determinado. ¿Sí? Eso vamos a ver en la clase de hoy. Y en la clase del martes que viene, lo que vamos a ver es la dinámica. ¿Qué dijimos? La dinámica era la película. Es decir, a lo largo del tiempo, ¿qué pasaba con esos genes? Entonces, cuando nos referimos a dinámica, nos estamos refiriendo a esto que tienen acá, que yo les puse, que es la transmisión de los genes de una generación a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que tener ustedes ahora en la cabeza en claro, ¿qué dijimos? Que los individuos, cada uno de nosotros, para la naturaleza simplemente somos como cajitas transportadoras de genes. ¿Sí? Cuando nosotros desaparecemos de este mundo, desaparecemos nosotros las cajitas, pero los genes continúan en el tiempo. ¿A través de quién se les ocurre a ustedes que van a continuar en el tiempo los genes que portamos nosotros? La descendencia. La descendencia. Bien, ¿y cómo se formó esa descendencia? ¿Por la unión de? A través del ADN. Bueno, ¿y el ADN? ¿Cómo tu Gametas. ADN va a... Eso, bien, también Sofía en el chat. Es decir, fíjense que ustedes tienen acá que la transmisión de los genotipos de los padres, en la transmisión los genotipos de los padres se disocian, ¿sí? Ustedes vieron, ¿se acuerdan la ley de segregación? En donde un genotipo que era así se disociaba, y unas gametas llevaban este alelo y las otras gametas llevaban este alelo. Entonces eso es lo que nos dice acá, que en la transmisión los genotipos de los padres se disocian, y un nuevo genotipo constituye la descendencia. Entonces nosotros somos meras cajitas transportadoras de genes. Desaparecemos nosotros, pero nuestros genes continúan. Por eso es importante la dinámica. Entonces la continuidad de una generación a otra está dada por los genes y no por los genotipos en los que ellos aparecen. ¿Sí? Pero esta parte la vamos a ver la semana que viene. Hoy nos vamos a dedicar a ver cómo estudiamos la foto, la estructura de los genes en las poblaciones. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno. Profe, Pero el fenotipo sí, a ver, no entiendo, Ana, lo que vos me decís, lo que me preguntás. Porque ahí aparecen esos genes que se transmiten. Bueno, a ver, Ana, vos fijate, a ver, espérate que voy a borrar. Nosotros hasta ahora, después voy a volver con esto, pero simplemente para sacar la duda de Ana. Nosotros hasta ahora teníamos un individuo así, que se cruzaba con un individuo así. Este formaba los dos tipos de gametas. ¿Se acuerdan? Ahora, esto era a nivel individual. A nivel poblacional, si yo tengo un locus con el locus A, que tiene dos alelos, A1 y A2, en la población yo voy a encontrar gametas A1 y gametas A2, porque todos los individuos aportan gametas. Ustedes imagínense que
todos los individuos de la población aportan gametas a esa población. ¿Sí? Entonces, la siguiente generación, que es lo que yo voy a tener representado aquí, fíjense, los individuos de la generación anterior se disociaron para formar las gametas, es decir, que a lo largo del tiempo ya no importa cómo eran los genotipos anteriores, lo que importa son las gametas o los alelos que están en esas gametas, que son los que realmente van a formar los genotipos de la siguiente generación. ¿Más o menos se entendió? Ahora vamos a ir avanzando paso a paso. A ver, Ana, si era... Sí, bueno. Entonces volvemos otra vez a las diapositivas. Voy a borrar aquí. Bien, Cristian. Vamos a borrar y vamos a volver a las diapositivas. Bueno, entonces dijimos que en la clase de hoy lo que vamos a estudiar es la estructura, es decir, cómo a través de las frecuencias fenotípicas, a través de las frecuencias genotípicas y a través de las frecuencias génicas o alélicas podemos describir la composición genética, es decir, la estructura de una población. ¿Hay alguien que quiere agregar algo? ¿Que activó el micrófono? Sí, profe, Matías. Sí, Matías, dime. El término frecuencias génicas o alélicas no me Es suena. lo mismo. No es lo mismo. Ah, porque es nuevo. ¿A Ahora lo vamos a ver. Ah, Ahora bien. lo vamos a ver. Es un término nuevo. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí vamos a ver cómo trabajamos con eso. Entonces, dijimos, soy repetitiva, pero así vamos despejando dudas de los distintos términos nuevos que van apareciendo. Entonces dijimos que de la genética de una población podemos estudiar la estructura, que eso significa la constitución genética de las poblaciones, y vamos a ver entonces qué son las frecuencias genotípicas y génicas o alélicas, ¿sí? Ahora vamos a definir primero las frecuencias genotípicas. Ustedes ahí ya están un poco, digamos, advertidos de este término porque lo hemos usado en la genética mendeliana, ¿se acuerdan? Que era la proporción de genotipos que aparecían en una descendencia. Ahora estamos trabajando en una población. Entonces, ¿cómo vamos a definir a esa frecuencia genotípica? Entonces, es la proporción relativa de los genotipos existentes en una población para un locus determinado. O sea, la cantidad de veces que aparece un genotipo en una población con respecto al total. ¿Sí? Acá yo les puse un ejemplo, en donde tengo el locus A, que tiene dos alelos, el alelo A1 y el alelo A2. Entonces, cuando yo estime, cuando ustedes, digamos, aprendan a estimar las frecuencias genotípicas para el locus A en una población, ¿qué van a hacer? Sobre el total de individuos que tienen acá, se van a fijar cuál es la proporción de homocigotas A1, cuál es la proporción de homocigotas A2, y cuál es la proporción de homocigotas, de heterocigotas A1. ¿Se entendió? Esa es la frecuencia genotípica. Es una proporción relativa con respecto al total. Por eso hacemos el grafiquito de torta y ahí lo van a visualizar mejor. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Bueno, Nicolás también dice que sí, Cristian también. Bueno,
Entonces ahora, esas eran las frecuencias genotípicas. Para las frecuencias génicas o alélicas, que me preguntaban recién, fíjense ustedes aquí del gráfico de torta, lo pueden deducir. Teníamos un locus A con dos alelos, A1 y A2. ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Estoy viendo la proporción relativa de alelos, ¿sí?, existentes en una población para un locus determinado, o sea, la cantidad de veces que aparece un alelo en una población, otra vez, con respecto al total. Es decir, del total de alelos que están en esa población dando vuelta, ¿cuántos son A1? ¿Cuántos son A2? Y lo expreso como porcentaje, como frecuencia. ¿Se entendió? Ahora vamos a hacer ejemplos y vamos a calcular. ¿Se entendió? Frecuencias alélicas o génicas, que es sinónimo. Sí, profe. Sí, profesora. Bueno, me alegro. Cualquier cosa me van parando. Bueno, entonces, ahora vamos a ver cómo calculamos o cómo estimamos esas frecuencias que nos sirven para describir la estructura para ese locus de una población. Entonces vamos a trabajar con este ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan de Drosophila, que era la mosca de la fruta con la que trabajamos, ¿sí? Entonces esta es mi población. Vamos a ponerlo acá arriba, así no ocupo. Mi población de Drosophila. Por supuesto, yo hice una población chiquita, ¿no es cierto?, con poquitos números de individuos para poder trabajar a modo de ejemplo, ¿sí? Y estoy estudiando el locus para color de ojos, lo estoy estudiando en esa población. Ahora, yo anteriormente, ya haciendo un análisis mendeliano, sabía que, ¿se acuerdan cuál era dominante y cuál era recesivo? ¿Y dónde estaba cuál era dominante? Ojos rojos. Rojo dominante. Ojos rojos creo que era dominante. Bueno, lo que yo no quiero, nos olvidemos que está ligado al sexo, ¿sí? Es un locus, ¿sí? Pero a lo que voy es que, bueno, con la genética mendeliana, se sabe que A1 era dominante sobre A2. Entonces, esto es un individuo, ¿sí?, en la población. Esto es otro individuo, este es otro, este es otro. Entonces, ¿cuál es el N de esa población? ¿Cuántos individuos estoy analizando? ¿4? 15. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien. 12, 14 y 15. Muy bien, son 15 individuos. Buah. Entonces, ahora, ya sabemos, además, que con el colorcito que aparece acá, podemos definir, ¿ven? Este individuo, por ejemplo, ¿es homocigota o es heterocigota? Estos son los alelos. Claro. Bien, estos son los alelos, ¿sí? Un puntito rojo significa que es portador de A1. El puntito blanco quiere decir, corresponde al alelo A2. Entonces este sería el heterocigota, este sería el homocigota A1 y este sería el homocigota A2. Entonces vamos a ir acá haciendo una especie de cuadrito. Entonces primero vamos a poner cuántos
¿cuántos genotipos son posibles habiendo 2 alelos en esa población? ¿Cuántos genotipos? ¿Cuáles serían? 3. 3 genotipos, muy bien. ¿Cuáles serían? Homocigota A1, A1, homocigota A1, homocigota A2, y el heterocigota y, A1, A2. bien, A1, A2. Esos son los genotipos, ¿sí? Entonces nosotros para estudiar la estructura del locus, color de ojos en la población de Drosophila, ¿qué dijimos que teníamos que estudiar? ¿Se acuerdan de la diapositiva anterior? ¿Qué nos interesaba? Eso, la frecuencia. ¿Mm? Las Frecuencia génica. frecuencias genotípicas y después las génicas. Vamos a empezar por las genotípicas. ¿Mm? ¿Qué dijimos que eran las frecuencias genotípicas? La proporción Relativa La proporción de los relativa genotipos. de los genotipos. exactamente, la proporción relativa, es decir, ¿cuántos individuos del genotipo A1, número de A1 sobre el total de individuos que yo tengo? ¿Sí? En este caso van a ser número de individuos A1, A2 sobre el total, que es el N, este N, ¿sí? Y en el último caso, número de individuos de genotipo A2, A2 sobre el total. Entonces, para sacar la frecuencia, primero vamos a contar. Entonces, contemos cuántos tenemos A1, que son los Rojos. rojitos. 8 hay, profe. ¿8 hay? Sí. ¿Todos coinciden? Mariana, acá en el chat Nicolás dice 8 de A1 a 1, 4 de Sí. A1 a 2 y 3 de A2 a 2. Bien, entonces tenemos 8, 4 y 3, ¿sí? Entonces acá, ¿qué dijimos? Número de individuos A1, 8, sobre el total, que eran 15. 15. Bien, acá va a ser 4 sobre 15. Y acá va a ser... Ah, y ya Ana me están dando los valores. Espérate, vamos a anotar. Acá Ana dice que este es 0,266. El anterior no vi cuánto me dijeron. 0,53. 0,53. Es 3, vamos a redondear. 53,4. Y este 3 individuos homocigotas A2 sobre 15, ¿cuánto les da? 0.A 0,2. 0,2. Bien. Es decir, si yo hiciera el grafiquito ese de torta que veíamos recién, ¿se acuerdan? Y viera los genotipos, vería que el más frecuente, es decir, casi la mitad, un poquito más de la mitad de los individuos son A1. ¿Sí? Y después tenemos, casi en igual proporción, genotipos A1, A2 y A2. ¿Sí? Esas son las frecuencias en que los distintos genotipos están presentes en mi población, para este locus en particular. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces, perfecto. Entonces, vamos a empezar a utilizar una nomenclatura especial para cada uno de estas frecuencias, ¿sí? Entonces, vamos a poner nomenclatura.
cada vez que nos refiramos a ustedes pueden usar cualquier letra, pero por convención se utiliza P mayúscula para la frecuencia del homocigoto, de uno de los homocigotos, y Q mayúscula para la frecuencia, esto vamos a poner entre paréntesis, del otro homocigoto. ¿Sí? Y se utiliza la letra H para hacer referencia a la frecuencia del heterocigoto en la población. Entonces, la nomenclatura que usamos para las frecuencias genotípicas es P, H y Q. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno. Si son frecuencias relativas, cuando yo sume todo esto, ¿cuánto me tiene que dar? 1. 1. 1. Son frecuencias relativas, ¿sí? ¿Se acuerdan que hicimos la torta y la dividimos? El total es 1. Entonces, P más H más Q les tiene que dar siempre 1. Si no les da 1, se hizo algo mal. ¿Estamos? Bueno, estas son las frecuencias genotípicas. Recién, no me acuerdo cuál fue, ya se me pierden si fue Nicolás o quién, o Mauricio, me dijo que la estructura de una población para un locus determinado estaba dado. Por un lado, por las frecuencias genotípicas, y por otro lado, por las génicas. Exacto, por las frecuencias génicas. Entonces ya vimos cómo calcular las frecuencias genotípicas, ¿sí? Ahora vamos a calcular las frecuencias génicas. A ver. No, acá mismo lo vamos a calcular. Entonces, voy a borrar un poquito aquí. Voy a poner estos valores, los voy a copiar de nuevo acá. Las frecuencias genotípicas eran P, en la frecuencia del genotipo A1, es 0,534. H era la frecuencia del heterocigoto, que es 0,266. Y Q era la frecuencia del otro homocigoto, que era 0,2. Entonces ahora sí voy a borrar esto y vamos a ver cómo calculamos o cómo estimamos las otras frecuencias que nos interesan, que son las génicas o alélicas. Entonces, las frecuencias génicas o alélicas, ¿qué habíamos dicho que eran? ¿La proporción de quién? La proporción relativa de los alelos existentes en una población. Exacto, ¿sí? Entonces, la proporción relativa de los alelos existentes en la población. En esta población dijimos que teníamos ¿cuántos alelos? Para este locus. 2. 2. Bien, bien, A1 y A2, ¿sí? Entonces, ¿en qué genotipos encuentro yo el alelo A1? Homocigoto dominante y el heterocigoto. Bien, acá tengo A1. Eso, acá tengo A1. Y acá, de los dos que tiene, uno es A1. ¿Sí? Por eso, cuando yo calcule la frecuencia del alelo A1, que la voy a llamar P minúscula, que es la frecuencia del alelo A1, ¿cómo la voy a calcular? Como P mayúscula, este P, más la mitad del heterocigota. ¿Sí? Porque, ¿qué dijimos? En el heterocigota
solo tengo representado uno de estos alelos de los que estoy estimando la frecuencia. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Pero Bueno, bien, entonces, perfecto. Entonces vamos a estimarla. Entonces, acá P era 0,534 más un medio de H que era 0,266. ¿Cuánto les da P? 0,66. 0,66. Muy bien. Bien, acá en el chat también están contestando. Muy bien, 0,667, bueno, bien. Y ahora vamos a calcular la frecuencia del otro alelo, que le vamos a llamar Q minúscula. Y que va a ser la frecuencia del alelo A2. Es decir, cómo está representado, acuérdense que el alelo A2 era el blanquito, este. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está representado A2? ¿En qué frecuencia está o en proporción está representado? Acá ya Sofía lo calculó, 0,33. A ver, vamos a ver si es correcto. Para calcular A2 tenemos que calcular Q, porque acá Por están un los dos medio de alelos. H. Perfecto, más un medio de H, porque el heterocigota tiene un solo alelo A2. Y les dio 0,33 parece. ¿Está bien? ¿A todos les dio así? Perfecto. ¿Sí? P y Q, bien Ornella. P y Q chiquita también son frecuencias relativas. Entonces, P y Q chiquita, cuando lo sumo, ¿cuánto me tiene que dar? 1. 1. Perfecto. Es decir, yo podría haber calculado la frecuencia de uno solo y por diferencia calcular 1 menos 1. Ay. 1 menos P me hubiera dado Q chiquita y me evitaba un cálculo más complejo. ¿Se entendió entonces cómo estudiamos la estructura a través de las frecuencias génicas o alélicas y genotípicas? Sí, profe. Bien, entonces ahora ustedes van a hacer un ejercicio. Entonces vamos a borrar esto. Si hay alguna duda hasta acá, mientras borro, pregunten. ¿No hay dudas? Bueno, parece que no. Bueno, entonces van a trabajar ustedes con este ejercicio. Les dice, en las cabras, a ver, ¿alguno lo puede leer? Así no estoy hablando siempre yo. En las cabras, la longitud de las orejas está determinado por un gen con dos alelos. L1 determina orejas largas, L2 orejas cortas y el heterocigota presenta orejas intermedias. Un pastor en Seclantás tiene un rebaño de 112 cabras de orejas largas, 338 de orejas intermedias y 250 de orejas cortas. Realice el cálculo de las frecuencias genotípicas y génicas para el carácter longitud de las orejas de esta población, rebaño. Muy bien. Entonces tenemos, en este caso, es longitud de las orejas del carácter. Ahora estamos estudiando la población, ¿sí? Entonces, mientras yo voy a buscarme un cafecito, ustedes hacen los cálculos. Y si alguno se anima, completa el cuadrito. ¿Lo hacen? Sí, pues, Muy bien, intentamos. Sofía. Bueno, hagan los calculitos y después me dictan
Bueno, estoy de vuelta. ¿Sacaron el N, el total? $700 me dio. 700, sí, a todos les dio 700, muy bien. N es 700. Bueno, entonces, bien, a todos les dio igual. Entonces, por un lado, estas serían, lo que me está pidiendo acá, son las frecuencias genotípicas. Y estas que están acá, ¿qué serían? Alélica. Bien. Entonces, estas son las frecuencias genotípicas y estas son las frecuencias alélicas o génicas. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué letra usábamos para el homocigota, para las frecuencias genotípicas? P, bien, Ornella. P y Q. Y Q, muy bien. ¿Y para el heterocigota? H. H. ¿Y para el alelo A1? Chica. P chiquita, porque acá usamos P grande para el alelo, para el genotipo homocigote L1. Como este es el alelo L1, usamos P, ¿sí? Y si usamos Q para el homocigote L2, para la frecuencia del alelo L2 usamos Q minúscula. Bueno, a ver, ¿sacaron las frecuencias? P es 0,16. Bien, ahí también Nicolás está contestando, bien. Q, 0,35 o 36 sería. 0,36 también dice Nicolás. H, Y 0,48. 0,48. ¿A todos les dio así? A Nicolás también le dio así. Acabo de ver. Sí. Sí, me a dio Ornella así. también. Perfecto. ¿Eh? Y ahora tenemos que sacar cómo es. Bien, perfecto. Y ahora tenemos que sacar cómo están representados en el total de la población el alelo L1 y el alelo L2. ¿Con qué frecuencia? A ver, ¿quién lo saca? L1, 0,41, ¿me pusiste, Ornella? Ay, se me borró. 0,4. Sí. 0,4. ¿Y este entonces? Bien, 0,6. Es decir, que L1, si esta fuera la mitad, supongamos que esto, del total de alelos que tengo en la población, el 60%, esto es lo mismo decir que el 60% de los alelos para el locus largo de orejas en la población es L2, es decir, orejas cortas, ¿sí? Y el 40% de los alelos que están presentes en la población es el que corresponde a orejas largas. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, bien. Bueno, a ver. Ahora voy a borrar esto. Y pasamos a la otra. Con esto que hemos visto hasta acá, a ver, déjenme que vea cuál es la otra diapositiva. Bueno, vamos a trabajar con esta, que es el ejercicio. No, este creo que no lo tienen ustedes en la guía, yo lo saqué de otra guía para no gastar los ejercicios que ustedes tienen en la guía y ustedes los hagan solitos, ¿sí? Porque después nos manifestaron que a veces cuando están en la instancia de los cuestionarios, cuando están solos, es como que se ven abrumados porque tienen que hacer todo solos, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con este
trabajito que no está en la guía, y ustedes después van a la guía y van a poder hacer los ejercicios. A ver, ¿quién se anima a leer? ¿Alguien se anima? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. En félidos se presentan distintas coloraciones de pelaje. Se estudiaron 37 especies y en 11 de ellas se observó polimorfismo. Mediante técnicas moleculares se detectaron 2 genes candidatos que estarían relacionados con el melanismo, ASIP y MC1R. Para cada uno de estos genes se han identificado 2 variantes alélicas debido a mutaciones de tipo de lesiones asociadas a coloración más oscura. Bueno, ¿quién leyó? Patricia. Bueno, gracias Patricia. Bueno, si ustedes se fijan acá tienen, esto es, hemos buscado un trabajo real, es una publicación del año, en este caso es 2003 creo, de un estudio del melanismo en félidos, ¿sí? Fíjense que acá aparecieron una palabra nueva, polimorfismo, ¿sí? Por ahora simplemente vamos a decir que un locus es polimórfico cuando en la población están presentes al menos 2 alelos. Porque se acuerdan que había genes que tenían más de 2 alelos. ¿Se acuerdan que vimos? Por ejemplo, el de grupos sanguíneos que tenía el gen IA, IB y minúscula. Entonces, polimórfico cuando en la población que estoy estudiando, como recién el de las mosquitas, tenía el puntito rojo y el puntito blanco. Si hubiera sido monomórfico, hubiera tenido o solamente puntitos rojos o solamente puntitos blancos. Entonces, si están presentes al menos 2 alelos, ya es polimórfico. Bueno, y acá están estudiando, en esta población de félidos, que no sé exactamente qué félidos estudiaron, no me acuerdo, estudiaron 2 genes. Un gen que lo llaman ASIP y otro gen MC1R, ¿sí? Y para cada uno de estos genes, 2 alelos, ¿sí? Es como que llamamos el gen ASIP tiene 2 alelos. Le llamemos ASIP1 y ASIP2, así como le llamábamos A1, A2, nada más que este tiene un nombre particular, ¿sí? Le llamaron ASIP. Y el otro gen es el gen MC1R, que también tiene 2 alelos. MC1R1, MC1R2. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué les dice acá abajo? Dice, se realizaron corridas electroforéticas de las proteínas codificadas por estos genes en una muestra de individuos. Cuando uno trabaja con una población, uno normalmente no analiza. Por ejemplo, que yo tengo una población de 500 felinos.
yo no analizo uno por uno, se toma una muestra al azar, que sea representativa de esa población. Entonces se tomó una muestra de los individuos de la población, y se presentan los patrones de bandas obtenidos en cada individuo. ¿Hicieron ustedes química biológica, corrida electroforética? Sí. Sí, dice Ana. Sí, lo hicieron, bien, sí, unos cuantos me dicen que sí. Entonces, vamos a recordar simplemente que se acuerdan que ponían en un gel, por ejemplo, sembraban en un gel, por ejemplo, estos eran los pocitos, y ahí sembraban las muestras, ¿sí? Y le hacían pasar una corriente eléctrica, y entonces la proteína migraba por efecto de esa corriente eléctrica, ¿sí? Y después, de alguna forma, si es una enzima, se le agrega un sustrato, y yo puedo visualizar en ese gel las distintas bandas, ¿sí? Ustedes tuvieron en la primera parte, ¿se acuerdan que veían el fenotipo? No me acuerdo en qué problema, pero eso, cuando veían codominancia, ¿sí? En donde veían que si tenía una banda era, ¿qué genotipo? Si había una sola banda, este individuo del que yo sembré la muestra acá, bien, era homocigoto. Si veía otra banda baja, era el otro homocigoto. Y si presentaba los dos, se expresaban los dos alelos, es decir, tengo una banda y la otra, el heterocigoto. Perfecto, ¿sí? Bueno, entonces eso era lo que yo quería mostrarle, porque ahora lo que vamos a ver en la otra diapositiva es el resultado de lo que ellos estudiaron. Fíjense, vamos a poner con rojo este que tengo acá, a ver, este que tengo acá sería el resultado de la enzima que le llamaban ACP, ¿era? No me acuerdo. A ver. ACIP. A ver. Uy. Este es el resultado de ACIP. Y este es la corrida electroforética del otro gen que era, ¿cuál? MC1R. MC1R. ¿Sí? Bien. Acá que tengo los individuos. Tengo el individuo 1. Es decir, que este es el genotipo del individuo 1 para este carácter. Acá tengo el 2. Este es el genotipo del 2, y así sucesivamente hasta el individuo 25, ¿sí? Y acá tengo, para esos mismos individuos, el otro locus. ¿Qué genotipo tiene? El individuo 1, el 2, el 3, el 4, y así sucesivamente. Entonces, primero me dice, ¿cuántos alelos están presentes para cada locus en esta población, en esta que estoy estudiando? ¿Cuántos están presentes? Para este locus. ¿Qué es lo que ven ahí ustedes? ¿Qué veo yo en una? Dos alelos, bien, para cada locus. Esto que yo estoy viendo aquí es una proteína. Acuérdense que la proteína, bien, es codificada por un gen, y en este caso, por un alelo, que le podemos llamar 1. ¿Sí? Entonces, bien, cada locus presenta 2 alelos. Perfecto. Entonces, este individuo que tiene una sola manchita acá, ¿qué genotipo tendría? Bien, bien, Nicolás. Bien ahí. A1, A1. Es decir, este es el individuo 7,
es ASIP1, ASIP1, es homocigota. Bien, este que está acá, por ejemplo, ¿cómo sería? A1, A2. Bien, es heterocigota. Le habíamos llamado un nombre largo al alelo, ¿sí? Pero es 1 ASIP2. Es el heterocigota. ¿Y qué número de individuos sería homocigota para el otro alelo? $18, pues. A ver, el 18. El 18 no hay, dice. A ver, veamos. El 18, si yo voy para acá, tengo el 5, dos, el 9, los dos al. el 13, Ahí está. el 20 Son heterocigotas el 18 para los dos El alelos. 18, y el 23. sí. Bien, el 18 es heterocigota, pero acá yo tengo un homocigota. Acá tengo otro homocigota, otro homocigota, otro homocigota y otro homocigota para el otro alelo. ¿Eh? Sí, para el de arriba sí. Bien. Bueno, entonces después me dice, ¿cuál es la relación de dominancia entre los alelos? Entre el alelo 1 y el 2, ¿qué relación de dominancia hay? Entre el alelo ASIP1 y ASIP2. ¿Qué relación de dominancia hay entre ellos, de lo que ustedes pueden ver en la foto? Dominancia completa, dice Ana. A ver, ¿quién opina lo mismo u otra cosa? ¿No debería ser codominancia para que los heterocigotas manifiesten las dos bandas? Bien, codominancia. A ver, veamos, Ana. Si fuera dominancia completa, si tuviéramos ASPI1 dominando sobre ASIP2, vería yo estos tres fenotipos, es decir, una banda, individuos con dos bandas, individuos con una sola. Ana. Pero eso es lo que se está mostrando, ¿que no? Eso es lo que se está mostrando y no coincide con lo que vos estás diciendo. Si hubiera dominancia completa, yo identificaría el heterocigota o qué vería. ¿Por qué cuando hay dominancia completa poníamos A raya? ¿Qué quería decir? Que ahí podía ser A mayúscula, A minúscula. Es decir, que estos no los podría identificar fenotípicamente. Serían iguales. Claro, claro. ¿Está bien? Yo acá puedo identificar el homocigota, el otro homocigota y el heterocigota. Entonces hay codominancia. ¿Quedó claro? Sí. ¿Todos? Bueno, podría repetir, dice Carla. Bueno, a ver vamos a borrar un poquito estas letras. A ver, les repito para Carla. ¿Por qué decimos que hay codominancia? Cuando había dominancia completa, ¿sí? De A1 sobre A2, yo tenía 3 genotipos, ¿verdad? Pero estos dos tenían el mismo fenotipo. Y este tenía un fenotipo distinto. ¿Sí? Entonces yo, en el caso de las bandas, si hiciera un gel, ¿qué vería? Una banda rápida para A1 raya y una banda lenta para A2, A2. Es decir, que acá, aunque existiera el alelo A1 o A2, solo tendría un fenotipo de una banda. En cambio, como hay codominancia, se están expresando los
2 alelos en el heterocigota. Y por eso cuando hay codominancia, lo vamos a marcar acá con amarillo, si hubiera codominancia, yo el heterocigota lo reconocería porque se expresan las dos proteínas. ¿Se entendió, Carla? Perfecto. Bueno, entonces, esta última les va a quedar para ustedes hacerlo en la casa. ¿Sí? Es decir, tienen que calcular las frecuencias genotípicas y génicas para cada locus, que es lo que vinimos haciendo. Ahora tienen 25 individuos, tendrán que contar los genotipos, sacar las frecuencias. Y les voy a dar las últimas, con esto que hemos visto hasta acá, a ver, ustedes ya con esto que hemos analizado hasta acá, ya pueden hacer para el martes de la guía, esa que les mandamos, esa guía acotada, pueden hacer de la guía los ejercicios 1, 2, 3, 4. Estos son problemas. Y tienen además actividades en la parte de arriba que también las pueden resolver hasta las 5, creo. Hasta las 5. ¿Sí? Eso va a ser tarea de ustedes en la casa hasta el martes. Y me queda entonces por mostrarle únicamente 2 diapositivas más y ya los abandono, que es lo siguiente. A ver. La pregunta 5 de la guía, a ver, ¿quién la puede leer? Es esta diapositiva y la respuesta a esta diapositiva, y ya los dejo libres. A ver, ¿quién se anima? Que se nos enfría la leche. Los principios de Mendel consideran la herencia a nivel de individuos. Supongamos el cruzamiento de 2 individuos heterocigotos para un locus A grande A chica, de acuerdo con las leyes de Mendel, en la siguiente generación aparecerá una proporción fenotípica de 3 a 1 A chica A chica. De esta forma intuitiva, podría esperarse que en la población los individuos dominantes fueran más frecuentes 3 que los recesivos 1. ¿Esto es cierto? Justifique. Entonces, volvamos a leer. Les dice que si ustedes tienen que A es dominante sobre A chiquita. ¿Sí? Cuando Mendel cruzaba estos individuos, él obtenía proporciones 3 a 1. Es decir, que eran más frecuentes los individuos dominantes, los individuos con el fenotipo dominante que los recesivos. Lo que les está preguntando es que ustedes qué opinan de forma intuitiva, lo que piensan se les viene primero en la cabeza. Si ustedes tienen el alelo A que domina sobre A, espera que en la población los individuos estén en mayor número. En la población, ya no en un cruzamiento particular. ¿Qué me dicen? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Intuitivamente ustedes pensarían que de lo que hemos venido viendo por Mendel, que en la descendencia de un cruzamiento siempre tenía mayor proporción del fenotipo dominante. En la población, ¿pasará lo mismo? ¿Yo encontraré mayor número de individuos de fenotipo dominante? Puede que no. Puede que no. A ver, ¿quién me contestó puede que no? Matías. Matías. Bien. A ver. Como ya vimos
el tema pasado, mutaciones, puede ser Ajá, que eso se haya modificado. bien. ¿Y qué pasa con la modificación? Las Y mutaciones van a generar variantes alélicas, sí, ¿cierto? En la variabilidad. población. Exacto, variabilidad. A ver, Entonces, ¿alguien más que pueda? Sí. entonces se van a cambiar ahí las proporciones ya. Mendel no vio mutaciones, ¿verdad? No, Mendel ni siquiera sabía que era ADN lo que estaba, con lo que estaba trabajando. Claro. ¿Sí? Entonces van a cambiar las proporciones si es que llega a haber mutaciones. A ver qué otro más opine. Y después vamos a ver un ejemplo concreto para poder tratar de contestar esto. O también puede Profe, ser que, va a depender de la frecuencia de cruzamientos. O sea, puede ser que los individuos recesivos que están en frecuencia de un cuarto se crucen en mayor medida que los dominantes. Ay, más o menos por ahí va. Ahí, ¿quién me habló recién? Lisandro, profe, de Metam. Lisandro. Lisandro está incipientemente dando a entender que a lo mejor los individuos recesivos tienen más oportunidad de aparearse. Eso fue lo que dijiste, ¿no? Claro, profe, eso. Exacto. Para ese lado vamos, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Veamos un ejemplito y ya los desocupo. Entonces, fíjense, acá tienen, yo se los voy a leer, tienen en este, a ver, les dice que nos imaginemos una población de conejos, que la tenemos acá, ¿sí? Que son de color café y de color blanco, en los que el pelaje está determinado por un alelo dominante B mayúscula que da color café y un alelo recesivo B minúscula del mismo gen que da color blanco. Supongamos que un depredador como un halcón puede ver con mayor facilidad los conejos blancos de genotipo B chica en un pastizal que a los otros conejos. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a tener, si el halcón puede ver con mayor facilidad estos, se los va a comer? ¿Quién va a dejar mayor descendencia en ese caso? Que es lo que tenemos acá, se los come. ¿Quién va a dejar mayor cantidad de gametas en la población? Los cafés. Los cafés, exacto. Y dentro de los cafés tenemos estas dos posibilidades de alelos. Dentro de los blancos tenemos estos. Entonces, en la siguiente generación, si veíamos la situación original, ¿qué pasa con la frecuencia de cafés con respecto de blancos? Es mayor. Es mayor. Entonces yo diría, bueno, el dominante, que era el alelo B, está en mayor proporción que el recesivo. Ahora pensemos que esto no es un pastizal, que esto fuera, a ver, vamos a poner, pensemos que no es un pastizal, que es, que es nieve. ¿Cuáles van a ser más visibles por el halcón? Los cafés. Los cafés, perfecto. Entonces, en la siguiente generación, ¿qué se esperaría de aquí en adelante? Perfecto, Evangelina. Terminen los blancos. No sé si que se terminen, pero que aumente la cantidad de individuos blancos que van a dejar descendencia. Entonces, lo que yo les quiero mostrar a ustedes aquí es que la frecuencia de genotipos y fenotipos que encontramos en una población no tiene que ver con la dominancia en sí, como lo que encontraba Mendel en cruzamientos determinados.
Porque si ustedes van a las primeras diapositivas que vimos, dijimos que en la población los genes están muy sujetos a las condiciones a las que está sometida esa población. Fíjense que aquí, cómo cambiaría la situación si el café tiene mayor supervivencia, por lo que dijo el compañero de ustedes, él decía, no, en el caso de que los recesivos puedan reproducirse más. Bueno, ese sería el caso de que los conejitos vivieran en la nieve, fueran menos casados y puedan entonces aparearse y dejar descendencia. Acuérdense que nosotros solamente somos recipientes de genes. Dejamos para la siguiente generación esos genes en las gametas. ¿Sí? Bien, ahí Nicolás dice cambios preadaptativos. Bueno, por una mutación que es preadaptativa, puede haber surgido B chiquito. Supongamos que el calentamiento global o se modifican las condiciones del ambiente, y ahora un genotipo, en este caso el recesivo, pasa a ser ventajoso con respecto a este. Entonces se modifican las condiciones del ambiente para esos conejos, y por eso no siempre el genotipo dominante, el fenotipo que es dominante, va a estar en mayor proporción si considero toda la población en su conjunto. ¿Quedó claro la idea? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, ¿me profe. ven? Bueno, entonces si quedó claro la idea, yo dejaría, ¿sí? Por ahora, hemos visto cómo evaluar la estructura de una población, que dijimos que metafóricamente era la foto. En ese momento, cómo es la composición genética de la población. Entonces, para el martes, ustedes resuelvan hasta donde les dije de la guía, y el martes vamos a ver qué pasa con la dinámica, es decir, cuando pasamos de esta generación a la siguiente generación, de conejitos o de lo que fuera. ¿Sí? Bueno, si no tienen dudas, nos vamos despidiendo. Mariana, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Hola. ¿Sí? Recordarles que siempre se tienen que fijar en el área de novedades los mensajes de la cátedra. Hoy día pasó que recuperaban, no es que recuperaban, sino que como hubo cambios en el coloquio del jueves pasado, no podían rendir y rindieron hoy. Y muchos mandaron mensajes preguntando si el coloquio era hoy o era el viernes, entonces se generan confusiones. Siempre guiarse con lo que sale en novedades. Eso, básicamente. Y cualquier mensaje tienen que enviarlo también por el Moodle, cualquier notificación que quieran comunicar a la cátedra. ¿Bien? Bueno, y acá pregunta Juan, que si se van a subir las clases del martes. Sí, vamos subiendo todas las clases, lo que pasa es que por ahí nos atrasamos un poquito, creo que las van a subir ahora en estos días. Hola chicos. Hola, la profe Viviana, ¿me escucha? Sí se escucha. Ah, bien. Ya subí la clase mientras, apenas empezó la clase de ahora, estuve trabajando en eso. Ya subí la clase al Moodle del martes pasado, y la de hoy, bueno, ya la bajamos, la revisamos, y ya mañana la subo. Nicolás pregunta, la clase consulta pasa mañana a las 11 de la mañana, porque hoy no conseguí aula, porque están todas, se ve que todas las asignaturas abarrotadas. Y de nuevo eso, reiterar el consejo que dio la ingeniera Delgado recién, que lean con atención las novedades, y registren las distintas actividades, y que se comuniquen a través de mensaje previamente, ¿no? Ya cuando ha pasado varios días, que no podemos pensar en ninguna alternativa para colaborar con el cursado. Y me parece que nada más. Y recuerden que tienen que leer los 2 artículos para la actividad de mañana en la tardecita, noche. No dejen de leerlos. Y buenas tardes. Bueno, me despido entonces de cada uno de ustedes y gracias por haber participado. Me encantó darles la clase.
Gracias, Chau, profe. Belu. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chau, chau, Nicolás. Adiós, adiós. Chau, Evangelina, Belu. Saludos.